Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. Hola Barda. Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy nos vamos a desplazar a un sitio, una ciudad que yo creo que va a ser conocida, no porque la hayan visitado, pero sí que hayan oído hablar de ella en Polonia, Łódź o Łódź, según los polacos, y que ha tenido tanta importancia que vamos a dedicarle 2 programas. Vamos a dedicarle, perdona que te interrumpa, sí. Vamos a dedicarle 3. 3 programas. Porque resulta que esta ciudad volvió a tener comunidad judía tras la guerra, Ajá. Curiosamente. Bueno, no anticipemos, no hagamos spoiler, como se dice, sí. Pero sí que vamos a hacer 3 programas sobre esto y hoy va el primero. Cuéntanos. Bien, la ciudad de Łódź, importante centro industrial polaco, está situada a unos 120 kilómetros al oeste de Varsovia. Cuando apareció mencionada por primera vez en los registros históricos, era el año 1332, era una pequeña aldea. No fue hasta el siglo XV cuando se le otorgó rango de ciudad, aunque siguió siendo pequeñita. La iglesia era la propietaria del lugar y lo fue hasta el siglo XVIII. Tras la segunda partición de Polonia, fue anexada a Prusia y más tarde formó parte del llamado Congreso de Polonia, que era el país estaba, supeditado al Imperio Ruso, al Imperio zarista. Por entonces comenzó a crecer y desarrollarse la industria textil, lo que atrajo a numerosos inmigrantes procedentes de Alemania, cuyos descendientes fueron conocidos como Volksdeutschen, pese a que los descendientes ya eran nacidos en Polonia, y también a judíos de distintas zonas del Imperio Ruso, sobre todo de la llamada zona de residencia obligatoria. De manera que de una aldea de algo más de 750 habitantes, entre ellos la tercera parte judíos, Łódź pasó a ser en el siglo XIX una gran ciudad de 670.000 vecinos, de los que 230.000 eran judíos, la segunda mayor comunidad de Polonia. La primera etapa de crecimiento se produjo desde 1820 hasta 1865. La industria textil halló su fuerza de trabajo entre el campesinado polaco y por su parte los judíos, que comenzaron instalando tiendas minoristas o mayoristas en la ciudad, acabaron también involucrados en esa rama industrial. Alrededor de 1850 y los años siguientes, los empresarios judíos construyeron viviendas en el suburbio de Baluti o Balut, con la idea de que allí se alojaran los obreros de sus fábricas. La zona carecía de infraestructuras, no tenía agua corriente ni alcantarillado y fue creciendo cada vez más en número de pobladores. Cuando en el año 1915 Balut se incorporó como un barrio más de la ciudad de Łódź, vivía allí la mitad de la población judía de la localidad, sumida en la mayor pobreza. Esa mayoría judía pobre era ortodoxa en materia religiosa o seguía el hasidismo. Pero a la población nativa se sumaron judíos lituanos, bielorrusos y ucranianos, más mundanos y cultos, que sabían hablar la lengua del país y eran más proclives a que niños y jóvenes recibieran formación secular, aparte de la tradicional judía, y en su mayoría, desde el punto de vista religioso, eran misnagdim, los opuestos al hasidismo. A las puertas de la Primera Guerra Mundial, el comercio minorista local estaba en manos judías en su práctica totalidad. Otros se ganaban la vida como empleadores o empleados en más de la mitad de las fábricas textiles. No obstante, los mayores empresarios eran los de origen alemán y la mayor parte de los obreros polacos, aunque también había muchos judíos que se iban sumando cada vez más a la industria o se dedicaban a los oficios. En Balut, donde se vivía, como se ha mencionado, en malas condiciones, miles de tejedores judíos eran explotados en talleres situados en las propias viviendas de esa zona.
No es de extrañar, pues, que proliferaran los movimientos proletarios. Muy activo, aunque debía actuar clandestinamente, fue el Bund, que además promovía actividades culturales en yiddish para los trabajadores humildes, en unión con una sociedad que en este caso sí era legal, llamada Harfe, ARPA. En el año 1903, el Partido Socialista Polaco tenía en Łódź una rama judía, como también tenía muchos seguidores el movimiento sionista Poalei Zion. Todos los judíos de Łódź eran miembros de la Kehilá de forma automática, es decir, por haber nacido allí. La comunidad cobraba impuestos e imponía tarifas a ciertos productos como la carne kosher, todo ello bajo una minuciosa supervisión y cobro de impuestos del Estado. La prensa judía nació en Łódź en 1907. Los diarios pioneros fueron el Lodger Tageblatt, el diario de Łódź, sionista, y el Nayer, el Nuevo. Por su parte, el Bund tuvo un semanario de noticias en yiddish y Poalei Zion el periódico Arbeiterstimme, La Voz de los Trabajadores. E incluso hubo más tarde un diario de economía y negocio que recibió el nombre del Illustrierter Polischer Manchester, el Manchester polaco ilustrado, debido a que por el textil la ciudad se conocía como el Manchester polaco. Este estaba destinado a comerciantes e industriales judíos. Los de ideas más modernas rezaban en la sinagoga progresista llamada Deutsche Schule, situada en un hermoso edificio inaugurado en el año 1888. Uno de los rabinos que ofició allí cambió del yiddish al polaco sus comentarios semanales de la Torá. En 1909, otro rabino de esa sinagoga, Marcus Braude, fue elegido como senador al Parlamento polaco y también presidió la logia Bnei Brit de Łódź. En 1912 también fue un miembro de esa sinagoga, quien fundó un gimnasium que fue luego el modelo para institutos de enseñanza secundaria bilingüe polaco-hebreo en la época de entreguerras. A ese centro estudiantil acudían mayoritariamente niños de familias de clase media y de ideas sionistas. Tanto los diversos movimientos sionistas como los judíos pertenecientes al Bund impulsaron sociedades y círculos para fomentar el aprendizaje de historia, lengua y literatura, así como otras asignaturas en hebreo y en yiddish respectivamente. La actividad cultural judía de Łódź la convirtió en un centro de referencia en literatura, teatro y arte en general. Importantes escritores como Itzhak Katzenelson, Moshe Broderson o Miriam Ulinover la visitaban con motivo de los eventos que organizaban allí los activistas culturales nativos. En Łódź se fundó también en el año 1912 el Bar Kochba, que fue el primer club deportivo judío de Polonia. Durante la Primera Guerra Mundial, Łódź quedó aislada comercialmente de las ciudades rusas que constituían sus mercados habituales y disminuyó bastante su población. Alemania ocupó la ciudad y confiscó piezas de maquinaria y materias primas de la industria textil. Tras la guerra, la situación económica de los judíos en general empeoró. En el casco antiguo y en Balut se hacinaban en condiciones miserables los obreros artesanos y vendedores ambulantes. Por su parte, los judíos de clase media y adinerados vivían en barrios más elegantes y en viviendas con mayores comodidades. Las actividades que habían estado controladas o restringidas por el Imperio ruso experimentaron un enorme crecimiento bajo gobierno de Polonia independiente tras la Primera Guerra, ya fueran de índole cultural, religiosa o educativa, y proliferaron las asociaciones e instituciones comunitarias destinadas a estos fines. Sobre todo se expandieron las organizaciones tradicionales de ayuda mutua, caridad, el Bikur Jolim de asistencia a personas enfermas, la atención médica en hospitales judíos, grupos que ofrecían comidas a los necesitados, como también roperos de caridad o el Agnos Escale, que ayudaba a las muchachas casaderas de familias pobres, dotándolas de ajuar y cubriendo otro tipo de necesidades. Esta red filantrópica
se sufragaba con las donaciones de los comerciantes e industriales más ricos de la comunidad. Las asociaciones de bienestar social mencionadas tenían sus antecedentes en otras nacidas a finales del siglo XIX. La necesidad y el motivo de su fundación por parte de la Keilah era que generalmente los judíos quedaban excluidos de los beneficios sociales ofrecidos por las autoridades del país al resto de la población. Con respecto a la educación, salvo las excepciones que se han citado, hasta 1920 las escuelas eran el Heider y la Yeshiva tradicionales y eran muy pocas las niñas que estudiaban antes de la Primera Guerra Mundial. Aunque desde el año 1870 la dirección de la comunidad estaba en manos de un estrecho círculo de adinerados propietarios de fábricas y comercios que habían conseguido el apoyo de los numerosos adeptos al hasidismo, siempre y cuando no permitieran innovaciones en asuntos religiosos, en la década de 1920 se resolvió convocar elecciones, lo que despertó un inmenso entusiasmo. En 1925 llegaron a presentarse 16 listas a la dirección de la comunidad y obtuvo la presidencia un diputado sionista del Parlamento polaco llamado Jerzy Rosenblatt. 3 años después, porque eran elecciones trianuales, en 1928, el triunfador fue un miembro de Agudas Israel que contó con el apoyo expreso del mariscal Pilsudski, que fue el primer presidente de la Polonia independiente en 1918 y luego primer ministro. El ganador de estas elecciones, que se apellidaba Minchberg, gozó de un largo mandato hasta 1939, y esto se debió precisamente a que el gobierno de Pilsudski fue posponiendo las siguientes elecciones trianuales porque en 1936 el Bund tuvo mucho apoyo en las elecciones municipales de ese año y temió que lo mismo ocurriera en la Keilah. En la política nacional, los judíos de Lodz tuvieron representantes de diversos signos, sionistas laicos, sionistas religiosos e incluso, como ya se ha dicho, un rabino progresista. En el periodo de entreguerras, los judíos comenzaron a asistir a escuelas públicas polacas. La gran mayoría de ellos se comunicaba en yiddish, pero el uso del polaco fue creciendo. Ya no solamente leían diarios en yiddish, sino que también tenían 2 judíos, pero en el idioma del país. Uno de tendencia progresista, llamado Glos Porani, la voz de la mañana, que apoyaban importantes industriales de la ciudad, y otro llamado República o República, relacionado con una familia adinerada de apellido Poznański. La industria textil fue, una vez más, la gran impulsora económica durante este periodo de entreguerras. Las grandes empresas seguían en manos de alemanes, mientras que las medianas o pequeñas eran propiedad de judíos. Por su parte, la mano de obra seguía siendo mayoritariamente polaca. Pero eran muchos los obreros judíos cualificados en talleres y fábricas de sastrería, calzado, fabricación de papel y en las imprentas. En cuanto al comercio, tanto mayorista como minorista era predominantemente de propiedad judía. Pero en ese mismo periodo, 2 factores generaron una crisis económica importante para los judíos de Lodz. Por un lado, la Gran Depresión iniciada en 1929, que afectó al mundo entero, y por otro, la particular ley llamada de la matanza de animales con humanidad, que afectó a la matanza kosher. Eso generó grandes protestas en Lodz. Aunque solían producirse situaciones de odio claramente antisemita, en la mayoría de los casos no llegaban a expresarse en hechos violentos, entre otras cosas porque era una sociedad multicultural y los intereses económicos, sociales y políticos de unos y otros estaban fuertemente entrelazados. Esto fue así hasta que en abril de 1933 comenzaron a crecer y a ser cada vez más frecuentes y de mayor intensidad las agresiones a los judíos. Lógicamente esto se debía a los aires que soplaban desde Alemania y recordemos que en Lodz había una gran población de Volksdeutschen, los polacos de origen alemán antes mencionados.
Hubo asesinatos organizados en mayo de 1934 y septiembre de 1935. Por otra parte, desde 1934 hasta 1936, el gobierno municipal de Łódź estuvo en manos de partidos, tanto alemanes como polacos, de derechas e intensamente antisemitas. Ese año fue, como dijimos antes, cuando los socialistas volvieron al gobierno de la ciudad con apoyo del Bund. Bien, hasta aquí será nuestra primera visita a Łódź y como siempre hacemos, interesa destacar algunos de sus nativos más famosos, que son muchísimos, pero bueno, hemos escogido dos para empezar hoy. Y uno de los que hemos escogido es Arthur Rubinstein, nacido en 1887. Es pianista de fama internacional, muy aplaudido por sus interpretaciones de obras del polaco Chopin, aunque también de otros compositores. Rubinstein era precisamente hijo de una familia de tejedores y empezó a estudiar piano a los 3 años y dio su primer concierto a los 6. Estudió y comenzó a actuar tanto en Alemania como en Polonia. En el año 1904 debutó en París, donde se quedó a vivir hasta que, con la invasión nazi, se trasladó a Estados Unidos. A partir de la década de 1920, sus actuaciones fueron principalmente en Europa. Le gustaba especialmente actuar en Sudamérica y en el sur de Europa, donde el público lo aclamaba enfervorizado en cada interpretación. Mantuvo una estrecha amistad con el rey español Alfonso XIII, bisabuelo del monarca actual, que le otorgó pasaporte español, lo que le permitió viajar sin problemas durante la Primera Guerra Mundial. Fue hijo adoptivo de varios países de lengua hispana que así expresaron el reconocimiento a su talento. Actuó junto a grandes orquestas e importantes músicos de su tiempo. Obtuvo numerosos reconocimientos y galardones. En 1963, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 1976, la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Y también fue nombrado Gran Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor en Francia. Actuó hasta el año 1976, tenía ya 80 años, pero un problema ocular que le generó una ceguera progresiva lo obligó a retirarse tras una última actuación en Londres. Rubinstein falleció en Ginebra en el año 1982. El autor en yiddish Israel Rabón, antes Rabin, aunque había nacido en Gorbachov en 1900, creció en el suburbio de Balut desde muy pequeñito. No tuvo mucha formación escolar, pero era un apasionado de la lectura, de modo que consiguió tener un gran conocimiento literario. Era un adolescente aún cuando publicó sus primeros poemas. Sus obras más conocidas son las novelas Digás, La calle, de 1928, Balut, una novela sobre el barrio, libro publicado en 1934, y 3 poemarios, el último de los cuales apareció en 1937. Cuando los nazis ocuparon Polonia en septiembre de 1939, huyó a Vilna, a Vilnius, pero fue allí, en 1941, donde fue asesinado por bala en el bosque de Ponar, que fue testigo de tantos asesinatos de judíos. Y hasta aquí hemos llegado en nuestra primera visita a Łódź. Estamos esperando ya la visita nuevamente a Łódź dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Varda. Hasta entonces, Jorge.